olvidé yo también. ¿Siguen viendo todos la presentación desde acá? Sí, sí. Bien, sigo entonces. Entonces, ahora, ¿tienen todos la tabla periódica a mano? Sí. Sí, bien. Agarren la tabla periódica, busquemos la masa atómica del carbono. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice la masa atómica del carbono? Número atómico 6. 12,01. Exactamente, la masa atómica, si la miran en detalle, como dice Luciana, y como dijo alguien ahí que no puedo ver el nombre, quien haya activado el micrófono, la masa atómica del carbono es 12,01. ¿Qué quiere decir esto? No es 12 redondo. Precisamente, la masa atómica de un átomo de carbono no es 12 UMAS, sino que es 12,01. La razón de esta diferencia es que la mayoría de los elementos de origen natural dijimos que tienen más de un isótopo. Y si recuerdan, un isótopo isótopos son átomos del mismo elemento con el mismo número de protones, pero distinta masa atómica. Esto significa que tienen distinto número de Neutrones. neutrones, exactamente. Entonces, para determinar la masa atómica de un elemento, es necesario establecer la masa atómica promedio de los isótopos de ese elemento. ¿Sí? Fíjense, el carbono tiene 3 isótopos. ¿Sí? El isótopo del carbono 12, que tiene una abundancia relativa de 98,9%, este tiene una masa atómica de 12 UMA, el carbono 13, que en la naturaleza hay un 1,1% con una masa atómica de 13 UMAS, y el carbono 14 en el orden de trazas, ¿sí? Muy por debajo del 1%. Entonces, lo que yo veo es, acá en estos grafiquitos, lo mismo que decíamos recién, el núcleo atómico constituido por protones, neutrones y los 6 electrones en torno al núcleo. El isótopo de carbono 13, en este caso tenemos los mismos 6 protones, pero 7 neutrones y 6 electrones, y el carbono 14 con los 6 protones, los 6 electrones, y en este caso 8 neutrones. Entonces, la masa atómica promedio del carbono natural la vamos a calcular como la abundancia relativa, ¿sí? Este 98,9%, o sea, 0,989 por las 12 UMA del isótopo de carbono 12, más el 0,01 del 1,1% por las 13 UMAS del isótopo de carbono 13, y no consideramos en este caso el carbono 14 porque la abundancia relativa está por debajo del 1%, es muy, muy bajita. Entonces, si hacemos este producto y esta sumatoria, vemos que la masa atómica promedio del carbono natural es 12,01 unidades de masa atómica. De esta forma se calculan las masas atómicas de todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Si bien para algunos cálculos podemos usar números redondeados, como en el caso del oxígeno, que sabemos que la masa atómica es de 15,9994, se puede utilizar 16, la idea es que entiendan por qué las masas atómicas pueden tener estos números, ¿sí? Tienen estos números porque provienen del promedio de las masas atómicas de cada uno de los isótopos multiplicado por su abundancia relativa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, lo podemos considerar como uno. Bien, sigamos entonces. ¿Qué dijimos? Todo lo que nos rodea, toda la materia, por más pequeña que sea, contiene un número enorme de átomos. Por esta razón es que en química es necesario manejar números grandes de átomos y alguna unidad que describa este número. Entonces, la idea de usar una unidad para describir una cantidad o un número de objetos es una práctica común, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un par, podemos estar hablando de 2 manzanas, pero también podemos decir, me voy a comprar un par de medias, y todos entendemos que son 2 medias. Puedo hablar de una docena de huevos o una docena de manzanas, y todos entienden que estamos hablando de 12 unidades. O puedo hablar de 12 por 12, cuando tengo 12 docenas de algo, hablo de una gruesa. Entonces, como utilizamos estos términos de forma convencional y
al nombrarlos, yo sé la cantidad de elementos u objetos a los que me estoy refiriendo, en química se mide a los átomos y moléculas en moles, ¿sí? El concepto de mol proviene del latín, que significa una masa, y la definición de mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo de carbono 12. Cuando hablo de entidades elementales, estoy hablando de átomos, moléculas o iones, ¿sí? Veamos qué significa esto. Si bien entonces yo defino un mol de esta forma, el número real de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 se determinó experimentalmente y este número se conoce como número de Avogadro, en honor al científico italiano Amedeo Avogadro, que aparte de científico fue abogado, de hecho estuvo muchos años hasta ejerciendo la abogacía. El número de Avogadro tiene un valor que se define, la verdad que sí, que se define como 6,022 por 10 a la 23. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué pasaba con el hidrógeno, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra el hidrógeno? Acá este dibujito nos tiene que dar una idea. Es una molécula formada diatómica. Como una molécula, exactamente. Entonces, lo que vemos es que el hidrógeno existe en la naturaleza como molécula, como una molécula diatómica. Porque tenemos dos átomos por 6,022 por 10 a la 23, que me da 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Profe. Sí, ¿se cortó? Sí, ¿podés volver un poco? Sí. ¿Por dónde? Cuando apareció lo de un El mol. hidrógeno. Sí, entonces, dijimos, el hidrógeno existe en la naturaleza como moléculas diatómicas. Entonces, ¿para qué me sirve el número de Avogadro? Me permite decir que un mol de hidrógeno consta de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿sí? O, si lo quiero definir en términos de átomos, que veo una molécula tiene dos átomos, entonces va a ser 2 por 6,022 por 10 a la 23, que es igual a 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Fíjense, esta imagen, que es la misma que está al comienzo de la presentación, nos dice que el número de Avogadro, o sea, un mol, es igual a este número. Fíjense que es un número gigantesco. Es 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Es un número gigante. Y si yo pienso, por ejemplo, en un mol de manzanas, es un número gigantesco de manzanas. Pero si yo pienso que esa manzana está constituida por este número de átomos, tiene más sentido. De hecho, dijimos, como los átomos son partículas extremadamente pequeñas, necesito una unidad que los defina. Entonces, un mol es esencialmente 6,022 por 10 a la 23 unidades de algo. En química, estas unidades pueden ser átomos o moléculas, ¿sí? Entonces, un mol tiene una masa diferente para los diferentes elementos y compuestos. Por ejemplo, un mol de agua pesa 18 gramos, este es un compuesto. Un mol de hierro pesa 55,9 gramos, y así con el resto de los ejemplos, ¿sí? Entonces, si bien parece complejo, fíjense que es similar a comparar una docena de elefantes con una docena de ratones, ¿sí? Si bien sus masas son muy distintas, en los dos casos estamos hablando de 12, de una docena, ¿sí? Entonces, en química, el mol representa 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales, ya sean átomos, moléculas o iones. ¿Queda claro? Igual con los ejercicios, esto va a quedar muy claro. Bien, sigamos adelante entonces. Dijimos que un mol es la cantidad de sustancia que hay entonces en 12 gramos de carbono 12. Y a su vez, fíjense
dijimos que una unidad de masa atómica es un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Entonces podemos plantear la siguiente relación que establece que la masa de un mol de átomos de un elemento es igual a la masa atómica de ese elemento en unidades de masa atómica, lo que también recibe el nombre de masa molar y se define en gramos por mol, ¿sí? Fíjense en esta tablita. ¿Qué nos está diciendo? Que un mol de carbono, ¿sí?, pesa 12 gramos, o lo que es lo mismo, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el caso del oro, un mol de oro pesa 197 gramos, o lo que es lo mismo, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y el caso del hidrógeno, bueno, lo vimos recién. Entonces, esta tabla es importante porque nos define o nos permite ver que el concepto de mol aplicado a los átomos es de mucha utilidad, ya que nos va a permitir comparar las masas de números iguales de átomos de distintos elementos. Veamos este ejemplo, ¿sí? Nos dice, ¿cuántos moles hay en 136,9 gramos de hierro metálico? Acá, el que quiera puede activar el micrófono y empezamos a ver cómo se piensa en este tipo de ejercicios. ¿Cuál es la información que me está dando este planteo? Esta pregunta, ¿qué información me está dando? Primero información, y después ¿cuál es la incógnita? Que hay 136,9 gramos de hierro metálico. Exactamente, ¿qué es eso 136,9? ¿Qué son? Lo que pesa. Gramos. Son Claro, es la masa, exactamente, son gramos, es la masa, ¿sí? Entonces, nos da una masa de hierro metálico. Hierro metálico, ¿a qué símbolo de la tabla periódica corresponde? Hierro. Fe. Muy bien, exactamente, número atómico 26. Entonces, ¿qué información tengo acá yo? Dijimos la masa, tengo 136,9 gramos de hierro metálico, y de la tabla periódica puedo sacar algo más del hierro. La masa atómica. 55 de masa atómica. Y ahí hace una regla de 3. No regla de 3, no vamos a hacer regla de 3, vamos a ver otro tipo de relaciones que les van a servir más y para lo cual necesito que no se olviden las unidades. Entonces, de la tabla periódica dijimos que la masa atómica del hierro, como bien dijeron ustedes, es de 55,8 unidades de masa atómica. Esto es equivalente a decir que la masa molar del hierro, ¿sí?, es de 55,8 gramos. ¿Qué quiere decir? Que un mol de hierro, un mol de átomos de hierro, pesa 55,84 gramos de hierro. O puedo usar su equivalente y decir que en 55,8 gramos de hierro tengo un mol, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia del cálculo. La incógnita que yo tengo es en moles. Me está preguntando cuántos moles hay en 136,9 gramos de hierro. Con todo lo que yo tengo acá ya puedo resolver esto. ¿Por qué? La incógnita son cuántos moles, ¿sí? Y el dato es la masa, los gramos de hierro. Entonces, ¿hacia dónde voy yo? Hacia los moles. Lo que quiero determinar es el número de moles. Y lo que tengo es una masa en gramos. Entonces voy a utilizar de estas dos la equivalencia que tenga los gramos abajo. Y arriba tenga el número de moles, ¿sí? Entonces, de estas dos equivalencias, ¿cuál utilizo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La primera. La de la izquierda, exactamente, la primera. Entonces, un mol de átomos de hierro pesa 55,84 gramos. ¿Y por qué hago esto? Porque de esta forma yo puedo cancelar los gramos, ¿sí? Se me van los gramos con los gramos, y lo que me queda es que en 136,9 gramos de hierro tengo 2,45 moles. ¿Se entendió? Profe, ahí lo que hizo fue dividir los gramos de la incógnita por los gramos de un mol de hierro. Claro,
fíjate que dije, podemos usar dos factores unitarios, o decir que un mol de hierro pesa 55 gramos, o que en 55,8 gramos de hierro tengo un mol, ¿sí? Esta era mi incógnita, entonces de estas dos equivalencias voy a usar precisamente la que tenga gramos abajo, acuérdense que en las fracciones se cancelaba en forma cruzada, ¿sí? Entonces, utilizo la primera equivalencia, porque de esta forma tengo los gramos abajo, cancelo gramos con gramo y me quedan mol. Por eso la importancia de que utilicen las unidades, ¿sí? No siempre, Ramiro, Juli. Bueno, las unidades de masa atómica, perdón, la masa atómica se expresa en gramos por mol, ¿sí? De esta forma, en gramos por mol, acá, la inversa. Pero vamos a ver que podemos hacer las distintas conversiones, de gramos a moles, a moléculas, a átomos. Pero lo importante es que siempre pongan las unidades para chequear que les está quedando en las unidades correctas, ¿sí? Sigo, fíjense, ahora este ejercicio nos pregunta cuántos átomos hay en 16,3 gramos de azufre. ¿Cuál es la información que nos está dando este enunciado? Esta pregunta. Nos está diciendo a qué elemento nos referimos y Bien. los gramos que tenemos de ese elemento. Exactamente. Lo primero que nos dice es que se trata del azufre. ¿Cuál es el símbolo químico del azufre? La S y pesa 32 gramos. Muchísimas gracias. La masa molar del azufre pesa 32,07 gramos. Entonces, ¿Esos son gramos mol o son gramos solamente? Gramos mol está bien dicho. Claro, exactamente. De hecho, vas a ver que ahora usamos la equivalencia. Un mol de azufre pesa esos 32 gramos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nos está dando una masa, sí, de azufre, nos está dando 16,3 gramos. Entonces, podemos usar lo que decías vos recién, perdón, no sé quién me estaba hablando, no puedo ver los nombres, pero que un mol de azufre pesa 32 gramos, ¿sí? Entonces, en estos 16,3 gramos de azufre, ¿cuántos moles voy a tener? Fíjense que acomodándolo de esta forma, lo podría poner al revés, pero yo lo que necesito es que me queden en moles las unidades. Entonces, cancelo gramos con gramos y me queda que en 16,3 gramos de azufre tengo 0,508 moles, ¿sí? Pero la pregunta me dice, ¿cuántos átomos tengo en esa masa? ¿Cuántos átomos de azufre? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Utilizando el número de Avogadro, que es el concepto que vimos recién, decimos, en 0,508 moles de azufre, ¿qué voy a tener? Dijimos que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Ubicando este factor unitario de esta forma, se me van moles con moles y lo que veo es que en 0,508 moles de azufre tengo 3,06 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces podríamos tomar cualquier cantidad de moles que tenemos, multiplicarlo por el número de Avogadro y eso ya nos da directamente la cantidad de átomos que tenemos. Exactamente, pero vamos a ver. Sí. El número de Avogadro es una constante fija, se podría decir. Claro. Siempre es 6,022. Por 10 a la 23 entidades elementales. Pueden ser átomos, pueden ser moles, pueden ser moléculas. Ahora lo vamos a ver todo el pasaje, ¿sí? Porque precisamente, fíjense, acá partimos de una masa, ¿sí? Masa en gramos, vimos en esa masa cuántos moles hay y de ahí vimos cuántos átomos hay de ese elemento. Entonces podemos establecer una relación entre la masa, el número de moles y el número de átomos, ¿sí? Fíjense, este cuadrito es sumamente importante. ¿Y qué nos dice? Que la relación entre la masa de un elemento expresada en gramos para pasarla o para determinar el número de moles, la relación es la masa en gramos sobre la masa molar. La masa molar está en gramos por mol. Era esto que veíamos acá, que un mol pesa tantos gramos. Ahora, si yo tengo número de moles y quiero determinar número de átomos, la relación va a estar dada por el número de moles sobre el número de Avogadro.
Y a su vez puedo hacer el camino inverso. Si yo tengo el número de átomos, ¿sí? Lo divido por el número de Avogadro y obtengo el número de moles. Y de acá, si tengo el número de moles, lo multiplico por la masa molar y obtengo la masa en gramos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, tenemos un par de sí ahí. A ver, si podemos... a ver, ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí. Bien. Este comparte. A ver, veamos un cachito acá, el Paint. Bien. Díganme si pueden ver el Paint ahora. Sí, ahí se puede ver. ¿Se puede ver el Paint? Bien. Entonces, fíjense que como ese cuadrito que vimos ahí recién, podemos armar este esquemita, ¿sí? Yo tengo, dijimos, la masa en gramos, el número de moles, moléculas, ¿sí? Y el número de átomos. Entonces pensemos que, por ejemplo, yo tengo acá un vaso de agua al que lleno hasta la mitad, ¿sí? Un vaso, perdón, con agua y lo lleno hasta la mitad. Peso solamente el contenido del agua y me dice que tengo 100 gramos de agua, ¿sí? Ténganme un poquito de paciencia, que voy a ir escribiendo acá abajo. Tengo 100 gramos de agua, ¿sí? Disculpen los subíndices, pero bueno, acá vamos a tener un temita. Lo vamos a dejar así, pero todos entienden que acá tengo 100 gramos de agua. Ahí está. Entonces, pero la pregunta es, en estos 100 gramos de agua, no vamos a ver cuántos moles, cuántas moléculas, sino que hagamos el extremo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno tengo en esos 100 gramos de agua? ¿Sí? Entonces, veamos cómo hago para llegar de estos 100 gramos, de esta masa en gramos, al número de átomos. Entonces, para pasar de la masa en gramos a el número de moles, lo que yo necesito saber es el peso molecular. Y el peso molecular lo determino a partir de los pesos atómicos. Entonces, estamos hablando del agua, ¿sí? ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. Una unidad de masa atómica, ¿sí? ¿Qué pasa con el oxígeno? 16, redondeando. 16 unidades de masa atómica, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el peso molecular del agua? ¿Cómo determinar el peso molecular del agua? ¿A alguien se le ocurre? 18 puede ser. ¿Pero cómo lo determino? Porque sumo la cantidad de gramos por Unidades de unidad de masa atómica, pero Bien. como tengo dos átomos de hidrógeno, tengo que esa una unidad de masa atómica la Sí. multiplico por la cantidad de átomos que tengo de hidrógeno. Bien. Lo mismo con el oxígeno, pero tengo uno. Exactamente. Más, tengo un solo átomo de hidrógeno, de oxígeno. A ver, agrandar un poquito acá. Más 16, esto como bien dijeron, son 18 unidades de masa atómica. Entonces, ¿qué significa este 18 unidades masa atómica? Equivale a decir que una molécula de agua pesa 18 gramos o 18 gramos por mol, ¿sí? Un mol pesa 18 gramos. Este es el peso molecular. Y precisamente yo lo había escrito acá para agilizar un poquito. Necesito entonces el peso molecular. Y el peso molecular acá del agua, dijimos que es 18 gramos por mol. Por lo que es lo mismo que un mol de agua pesa 18 gramos. Lo vamos a correr acá. Bien. Entonces, ¿cómo determino el número de moles teniendo esta información? Pensemos en los factores unitarios de los que hablamos recién, ¿sí? ¿Qué tenía yo? Inicialmente tengo 100 gramos de agua, ¿sí? Entonces, agua. Entonces,
teniendo el dato, ¿sí? Que era la masa, y calculamos acá el peso molecular del agua, ¿qué factor unitario les parece que podemos utilizar con esta información? Tengo que llegar a moles. Tengo que un molde, o sea, moles sobre gramos de molécula Claro de que agua. tenían los moles arriba. ¿Qué tengo que poner? Ya. ¿Arriba o abajo? Díganme mientras yo hago la rosquita. Moles arriba. Exactamente. Entonces, ¿cuántos moles? 18 gramos mol. No, pero perdón. arriba pongo moles. Ahí Arriba un pongo mol. moles, está muy bien. ¿Y abajo qué voy a tener? Los 18 gramos. Los gramos, ¿sí? Acomodamos las unidades, gramos de agua. Entonces, dijimos 18 gramos es un mol, o un mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, utilizando la información que teníamos acá, vimos que Pones 1 sobre 18, ¿no? exactamente, un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Qué hago ahora? Tacho. Se cancelo. Gramos con gramos. ¿Y a qué es igual esto? ¿Alguien tiene calculadora ahí para hacer la cuenta? 5,55. 5,55 moles. Exactamente. 5,55 moles. ¿Se entendió cómo pasamos de masa a número de moles? Da 5,55. Más Exactamente. 55 periódico. Bien, 5,55 moles. ¿Se entendió cómo pasamos de masa en gramos a número de moles? Bien. ¿Qué necesito saber entonces para pasar de masa a número de moles? La masa o el peso. No, La ahí me masa de un confundí. mol de esa Claro. molécula. Claro, Exactamente. porque Entonces me el confundí peso con lo molecular. está. ¿Sí? Bien. Entonces ahora quiero saber, ya tenemos el número de moles, lo que yo necesito saber ahora, para ver cuántas moléculas ahí tenemos, es cómo paso de ese número de moles a moléculas. Y para eso, yo lo que voy a utilizar, vamos a cambiar el color acá, es el número de Avogadro. Perdón, estoy pensando dónde lo voy a poner. Número de Avogadro. ¿Qué valor tenía el número de Avogadro? ¿Se acuerdan? 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué nos decía que es? Eso, ¿qué era ese? Eso es un mol. 6,022. Un mol de Muy este bien. átomo pesa 6,022 por 10 a la 23. Perfecto. Mientras yo juego acá con el Paint un cachito, los dejo hablar a ustedes. 6,022 por 10 a la 23 es igual a un mol, ¿sí? Entonces, fíjense, tenía 5,55 moles de agua y sé que un mol son 6,022 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué relación puedo utilizar ahora? Parto de 5,55 moles y quiero determinar el número de moléculas, ¿sí? Entonces, ¿qué equivalencia puedo utilizar? Tengo 5,55 moles de agua, ¿sí? Y quiero ver cuántas moléculas tengo ahí. El número de moléculas. Entonces, Dividimos la ¿por cantidad. qué factor unitario les parece que los multiplico? Sí. Los moles Por Avogadro dividido un mol. de Avogadro. Exactamente, se les corta, pero los entiendo. Entonces, un mol, acá abajo porque necesito que se cancelen, y lo que vamos a hacer es copiar esto de acá. Ay, perdonen, ¿eh? Entonces, un mol son 6,022 por 10 a la 23, en este caso, moléculas, ¿sí? Moléculas de agua. Entonces, nuevamente, utilizo este factor unitario precisamente para que me pueda quedar en las unidades que necesito, se me van los moles de agua con moles de agua, ¿y a qué es igual esta cuenta? ¿Alguien la puede hacer?
6,022 por 10 a la 23 por 5,55. Sí, Jonás, es esa la cuenta. 6,022 por 10 a la 23 por 5,55. ¿No? El dividido 1 no tiene sentido. De paso, esto les sirve para empezar a utilizar, si no lo usaron antes, la calculadora, porque por ahí después muchos se olvidan. Bien, entonces tengo 3,3 por 10, como estaban diciendo ahí, a la 24, ¿qué son esas? Moléculas de agua. Moléculas de agua, exactamente. Moléculas. 3,33 por 10 a la 24, moléculas, le dejo moléculas así no se van hacia el número de átomos. ¿Sí? ¿Se entendió cómo pasamos del número de moles al número de moléculas? Sí. ¿Qué necesito en este caso? Antes, para pasar de la masa en gramos al número de moles, necesité el peso molecular. Ahora, para pasar de número de moles a moléculas, ¿qué usé? El número de Avogadro y la cantidad de moles que tengo. El número de Avogadro, exactamente. Pero el problema me decía, por ejemplo, determinar la cantidad de átomos de oxígeno y de hidrógeno en esa masa de agua, ¿sí? En esos 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué necesito acá? Finalmente, para pasar entonces de moléculas a átomos, necesito la fórmula química del agua. ¿Y cuál es la fórmula química del agua? La vimos un millón de veces, ¿sí? ¿Qué nos dice esta fórmula química? ¿Qué nos está diciendo? Aparte de, o sea, este hidrógeno, 2 oxígenos, ¿qué nos está diciendo? Que hay dos de hidrógeno y uno de ¿Dos oxígeno. qué? Que cada dos átomos de hidrógeno y uno uno de oxígeno tenemos una molécula de agua. Muy bien, Lara, Germán, ahí también tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, fíjense, si yo tengo esta información, ¿sí? Que tengo en estos 100 gramos 3,3 por 10 a la 24 moléculas, me voy para acá abajo, y yo sé que en una molécula de agua hay un átomo de oxígeno, ¿cómo calculo? Utilizando la fórmula química, ¿sí? Yo sé que en 3,3 por 10 a la 24 moléculas de agua, era el número que habíamos determinado de moléculas, lo multiplico por, me voy nuevamente acá, dijimos que en una molécula de agua, tengo moléculas acá, entonces moléculas va a ir abajo, en el denominador, perdón, no abajo, molécula de agua, en una molécula de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en una molécula de agua? 1, muy bien. Un átomo de oxígeno. Entonces, de esta forma, puedo cancelar moléculas con moléculas. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo? $3,34 por 10 a la 24. Exactamente. Y lo voy a copiar de acá. Así no lo tengo que reescribir. Este superíndice. Tengo 3,34 por 10 a la 24, que eran estos Átomos de oxígeno. exactamente, átomos de oxígeno, ¿sí? Lo tenemos acá, es la unidad que nos queda. Bien, ¿y qué pasa con el hidrógeno? ¿Sí? Porque el agua tiene átomos de oxígeno y tiene átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno? Puedo usar la misma equivalencia. 3 en 3,34 por 10 a la 24 moléculas de agua,
Uy. Deja la 24. Moléculas de agua. ¿Y qué factor utilizo acá? Yo sé que en una molécula, ¿cuántos átomos tengo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Pregunta. No, en una molécula de agua. Juan, mira, esta es una molécula de agua. ¿Cuántos átomos tengo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Exactamente, tengo 2, ¿sí? Entonces, a ver si puedo checar un cachito sin que sea tanto. Entonces, acá. Entonces, en una molécula de agua, ¿sí? Sigo escribiendo acá abajo. Ay, discúlpenme que voy a bajar esto un poquito, así no se nos confunde. Bien. Entonces, en una molécula de agua, tengo una molécula de agua, tengo precisamente 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, nuevamente, acá, cancelo las moléculas con el término, de moléculas, con el término de molécula, ¿y qué me da esta cuenta? ¿Qué me da esta cuenta? Por favor, si alguien la hace. Gracias, Indra. Esto me da 6,6 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Todo el camino que hicimos. ¿Sí? Empezamos con una masa en gramos. Voy a volver a checar un cachito. Empezamos en una masa en gramos y llegamos hasta el número de átomos que están constituyendo estos 100 gramos de agua. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. Acá básicamente les quise armar en este Paint lo mismo que vimos en la diapositiva de recién. Cómo es todo el proceso, ¿sí? Y podemos hacer la inversa también, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, no sé, que tengo 3,34 por 10 a la 24 átomos de, no sé, carbono, por decirles, tengo dióxido de carbono, y en este caso tengo 3,34 por 10 a la 24 átomos de carbono, entonces lo mismo, veo cómo es la fórmula química del dióxido de carbono, sé que en una molécula tengo un átomo de carbono, puedo de esta forma entonces pasar de número de átomos a moléculas, de moléculas a moles y de moles a gramos, ¿sí? Puedo hacer el camino inverso teniendo en cuenta el número de Avogadro y entonces, perdón, no se las compartí todavía. Dejar de presentar. Perdón, ya voy. ¿Todos pueden ver la presentación ahí? ¿Sí? Bien, entonces, sigamos. Hasta acá habíamos quedado recién. A ver, voy a subir un poquito más esto. Bien, entonces, si conocemos entonces la fórmula de un compuesto químico, podemos calcular un concepto que es lo que estuvimos
Sí, voy a subir, esto, lo estoy grabando, así que esto va a quedar en el videíto. Por lo menos, quizás voy a tener que grabar las 2 primeras diapositivas, pero todo esto que estamos viendo ahora lo voy a subir. Así que quédense tranquilos que queda el video ahí en el campus. Entonces dijimos, si yo conozco la fórmula química de un compuesto, por ejemplo, les digo monóxido de carbono. ¿Cómo escribo la fórmula química del monóxido de carbono? Bien, Lari, carbono, monóxido de carbono, Sebastián, monóxido. Bien, carbono, oxígeno. Entonces, conociendo, por ejemplo, la fórmula química de cualquier compuesto químico, es posible calcular su masa formular. ¿Qué es la masa formular? Es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto multiplicado por el número de átomos que lo forman, ¿sí? Es lo que recién nosotros calculamos como la masa atómica o atómico o molecular. Pero la masa formular se utiliza porque es para... lo vamos a ver en detalle. Entonces, fíjense, si yo les digo, por ejemplo, que piensen en la fórmula del hidróxido de sodio, ¿sí? El hidróxido de sodio está formado de esta manera. Tengo el catión sodio y el anión oxidrilo, ¿sí? Estado de oxidación más 1, menos 2, más 1, menos 2, más 1, menos 1, más 1, 0, ¿sí? De hecho, este es el hidróxido de sodio. Entonces, para calcular la masa formular del hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Qué tendré que tener en cuenta? Pregunta. La masa del sodio, la del oxígeno y la del hidrógeno. Muy bien, ¿y qué más? Y las cantidades. El peso molecular. No, las cantidades, precisamente, lo que dice Indra ahí también, el número de átomos, ¿sí? Fíjense, yo por un lado tengo la masa en unidades de masa atómica, si se fijan en la tabla periódica, un átomo de sodio pesa 22,98 UMAS, un átomo de oxígeno 15,99 y un átomo de hidrógeno 1. De la fórmula del compuesto del hidróxido de sodio, sé que tengo un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Entonces, 1 por 22,98 me da 22,98, 1 por 15,99 lo mismo, y lo mismo para el hidrógeno, la sumatoria me da 40 UMAS. Entonces, la masa formular del hidróxido de sodio es de 40 UMAS. Y se utiliza este término masa formular cuando hablamos de sustancias iónicas o moleculares, mientras que cuando hablamos de sustancias que existen como moléculas, específicamente, hablamos de masas moleculares, ¿sí? Es una terminología, pero fíjense que, igual que el ejemplo que vimos recién en el Paint, ya sabían cómo calcular, ¿sí? De hecho, la masa molecular es la suma de las masas atómicas en unidades de masas atómicas en una molécula. Entonces, si les pido, por ejemplo, calculemos la masa molecular del agua, ¿sí? ¿Cómo la calcularía? La masa de 2 de hidrógeno. Y, ¿De 2 qué? De 2 hidrógenos y la masa Sí. de 1 oxígeno. ¿Pero qué son esos 2 hidrógenos? ¿2 qué? 2 átomos. 2 Claro, átomos. dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Perdón. Exactamente. Entonces, tengo 2 átomos de hidrógeno, que tienen cada átomo de hidrógeno, tiene una masa atómica de 1,008 UMAS, y tengo un átomo de oxígeno con esta masa. 2 por 1 más 15,99, dijimos que la masa molecular del agua es 18 UMAS. Fíjense que ya casi instintivamente ustedes lo dedujeron solos en el cuadrito que vimos recién. Ahora, si les pido saber cuál es la masa molecular del dióxido de azufre, ¿cuál sería el primer paso que tengo que llevar a cabo acá? Identificar el elemento y ver cuál es la fórmula química del elemento. Claro, pero el primer paso, antes de ver las masas. ¿Sabés que el azufre 32
pesa un mol de azufre, pesan 32 gramos. Antes de eso, tiene que ver con lo que está diciendo bien ahí, lo que dijo Ramiro, lo que dice Indra. Lo primero que tengo que hacer es escribir el dióxido de azufre, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula química del dióxido de azufre? Muy bien, hay varios que... Dióxido de azufre, me está diciendo dióxido, tengo 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre. De hecho, esa es la fórmula química del dióxido de azufre. Entonces, lo que hacemos, una vez que tenemos la fórmula química del compuesto, es fijarnos en la tabla periódica la masa atómica de cada elemento. Dijimos, el azufre pesa 32,06 suma, el oxígeno 15,99. Luego, lo que vamos a hacer es calcular la masa atómica de cada elemento por la cantidad de átomos presentes en el compuesto. De esta forma, y hacemos la sumatoria, de esta forma veo que la masa molecular del dióxido de azufre es de 64,04 UMAS. ¿Se entendió? Es simple el cálculo de las masas atómicas o moleculares. Bien, de hecho, fíjense que en esta tablita tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Como veíamos en la tabla anterior. Por ejemplo, si pensamos en el oxígeno, vemos que su masa molecular es de 32. ¿Por qué? Porque un mol de moléculas de oxígeno está formado por 2 átomos. Entonces, 16 por 2, o 1599 por 2, es 32. Entonces, un mol de molécula de oxígeno tiene una masa de 32 gramos, o lo que es lo mismo, en 32 gramos de oxígeno tenemos contenidos 1 mol o 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. También esto lo podemos ver en compuestos iónicos, ya lo vamos a ver dentro de un par de clases que son compuestos iónicos, pero básicamente son compuestos formados por elementos con diferencias de electronegatividades muy importantes que en solución acuosa se dividen en cationes y aniones. Entonces, en este caso vemos que en el cloruro de sodio, en la sal de mesa, la masa molecular es de 58,4, porque tenemos los 11 gramos del sodio más los 35, ¿sí? Estoy chequeando, 35,45 del cloro, ¿sí? Tenemos 58,4 gramos de cloruro de sodio, que contienen 6,022 por 10 a la 23 iones de sodio, y por lo tanto, como la relación es un átomo a un átomo, 6,022 por 10 a la 23 iones de cloro. Si seguimos un poquito más, vemos que, si se van fijando, cada vez estamos uniendo más todos los conceptos que estamos viendo. ¿Por qué? Empezamos conociendo los elementos de la tabla periódica. Conociendo estos elementos, podemos escribir la fórmula química de un compuesto e incluso podemos nombrarlo. Ahora vemos que conociendo la fórmula de un compuesto, su composición química puede expresarse como la masa porcentual de cada elemento que forma un compuesto. Entonces, la composición porcentual es el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto. De esta forma, la composición porcentual de un elemento en un compuesto se puede expresar como el número de moles de ese elemento por la masa molar del elemento dividido la masa molar del compuesto, multiplicado por 100 porque estoy hablando de un porcentaje, ¿sí? Entonces, fíjense este ejemplo. Nos preguntan, ¿cuál es calcular la composición porcentual del peróxido de hidrógeno? ¿Alguien sabe? Y yo creo que sí, porque me parece que ya lo nombraron, ¿qué es el peróxido de hidrógeno y cuál es la fórmula química, cómo se escribe? ¿Alguien sabe? Bien, Indra. El peróxido de hidrógeno es hidrógeno 2, oxígeno 2, más conocido como agua oxigenada, exactamente, y era muy bien Germán, una de las excepciones al estado de oxidación -2 del oxígeno, ¿sí? Fíjense, en este caso, en los peróxidos, el oxígeno tiene un estado de oxidación -1 y el hidrógeno +1, ¿sí? Entonces, nos piden calcular la composición porcentual del peróxido de hidrógeno, es decir,
en esta molécula qué porcentaje de hidrógeno tengo y qué porcentaje de oxígeno tengo. ¿Qué les parece? ¿Habrá un porcentaje mayor de hidrógeno, un porcentaje mayor de oxígeno, el mismo porcentaje? ¿Qué les parece? De la formulita que vimos recién. El mismo, para mí, a simple vista, el mismo. ¿El mismo? Tiene más que ver con lo que está diciendo Ramiro, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos... Para mí va a haber más oxígeno que hidrógeno por cuestión de masa atómica. Exactamente. Fíjense, en un mol de agua oxigenada o de peróxido de hidrógeno hay 2 moles de átomos de hidrógeno y 2 moles de átomos de oxígeno, ¿sí? La información que yo tenía de la tabla periódica era precisamente las masas. Dijimos que un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo o una unidad de masa atómica, 16 el oxígeno, pero el peróxido de hidrógeno tiene un peso molecular de 34 gramos. Si yo el porcentaje lo calculaba, por ejemplo, para el hidrógeno, dijimos son 2 moles por la masa de cada uno de estos moles, dividido la masa del compuesto, multiplicado por 100 porque es un porcentaje, veo que en el peróxido de hidrógeno, el porcentaje de hidrógeno es de 5,9%, ¿sí? ¿Cómo calculo ahora el porcentaje de oxígeno? ¿Cómo calculo el porcentaje de oxígeno? Pregunta. Bien ahí, Indra, Jonás. Tengo, entonces, en el peróxido de hidrógeno 2 moles de átomos de oxígeno multiplicado por la masa atómica del oxígeno sobre la masa del peróxido de hidrógeno multiplicado por 100, tengo un 94% de oxígeno. Entonces, con respecto a lo que habían contestado por ahí, que el porcentaje de hidrógeno-oxígeno era el mismo, en realidad lo que es lo mismo es el número de moles, ¿sí? Pero si yo calculo el porcentaje, veo que, como también dijeron ahí, debido a que el peso del oxígeno es mayor al del hidrógeno, está afectado por este factor, veo que tengo un porcentaje mayor de oxígeno que de hidrógeno en el peróxido de hidrógeno, ¿sí? En un mol de peróxido de hidrógeno. ¿Se entendió? Es muy simple de calcular. Sí, se entendió. Bien, sigamos entonces para ir terminando. Ahora, hagamos al revés. Por ejemplo, ¿cómo haría yo si tengo un porcentaje, una composición porcentual y quiero saber cuál es la fórmula química del compuesto? Puedo tener eso también. Por ejemplo, fíjense, supongan que tienen un tío lejano, un pariente que tiene un yacimiento de algo, de un mineral de este tipo, que se ve así como bancos blancos y quiere saber qué tiene, ¿sí? Entonces, toma una muestra que sea representativa, la muele y la lleva a un laboratorio, ¿sí? Entonces, el primer paso para caracterizar, por ejemplo, este compuesto va a ser determinar su composición porcentual. Entonces, lo primero que voy a hacer en un laboratorio, lo primero que van a hacer es sobre esta muestra, es un análisis cualitativo. ¿Qué me va a dar el análisis cuantitativo? Va a determinar de qué está formada, ¿sí? ¿Qué elementos forman ese compuesto? Los elementos que forman esa muestra. Segundo, van a hacer un análisis cuantitativo. Me van a decir de cada uno de estos elementos, como puede ser el azufre, el calcio, de cada uno de estos elementos, cuánto tengo, ¿sí? Después, los gramos de cada elemento los van a convertir en número de moles, y por último vamos a poder determinar la fórmula empírica del compuesto. La fórmula mínima o empírica es precisamente la proporción más pequeña de átomos presentes en un compuesto. Entonces, veamos este ejemplo. Nos dice, el análisis de un compuesto puro indica que contiene 50,1% de azufre y 49,9% de oxígeno en masa. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Si yo les doy esto nomás, y ustedes no vieron nada de lo que sigue a continuación, ¿de qué compuesto les parece que se trata?
¿Puede ser óxido de azufre? ¿Cómo? ¿Óxido de azufre? Puede ser óxido de azufre. Sí, o Fíjense, sea, puede ser. Sí, lo único, lo que más sé certeramente es que tiene oxígeno y azufre. exactamente, porque por ejemplo, fíjense, en esta muestra, que es blanca, me daba que tenía azufre y calcio, ¿sí? Azufre y calcio. Pero este tipo de análisis también determina oxígeno. Lo que pasa es que no lo puede cuantificar bien porque son elementos muy livianos, ¿sí? Pero entonces yo podría decir que es un sulfuro de calcio, pero también puede ser un sulfato de calcio, ¿sí? De hecho lo es, esta muestra es de yeso. Entonces, puede ser óxido de azufre, puede ser dióxido de azufre, como están diciendo ahí en el chat. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar la fórmula empírica de este compuesto? Lo único que sé es que tiene azufre y tiene oxígeno. Y tiene, tiene 50,1 gramos de azufre y 49,9 gramos de oxígeno. Entonces, lo mismo que vimos antes. A partir de la cantidad de gramos, calculo el número de moles. Sé que tiene 50 gramos de azufre, ¿sí? Y vi que mol de azufre pesa 32 gramos, o que en 32 gramos de azufre tengo un mol, se me van gramos con gramos, tengo 1,56 moles de azufre. Lo mismo, en estos 49,9 gramos de oxígeno, sé que un mol de oxígeno pesa 15,99, se me van gramos con gramos, tengo 3,12 moles de átomos de oxígeno. Ahora, ¿cómo hago para calcular la fórmula empírica? ¿Sí? Es la fórmula, como dijimos recién, que tiene la proporción más pequeña de átomos presentes en un compuesto. Precisamente lo que hago es dividir estos dos números por el menor valor. Entonces, 1,56 sobre 1,56 me da un átomo de azufre. Ahora, para el caso del oxígeno, 3,12 dividido 1,56 me da 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿de qué compuesto se trataba? A ver si alguien lo saca antes de que lo pase la El agua respuesta. oxigenada. De azufre. De dióxido de ¿El agua azufre. oxigenada no era? No, ese era hidrógeno 2, oxígeno 2. Dióxido de azufre tenemos, ¿sí? Tenemos entonces de la relación entre el menor número de moles de azufre, 1,56 sobre 1,56 me da 1, tengo un átomo de azufre, y los 3,12 moles de oxígeno dividido el menor valor de moles, que es el 1,56, me da un valor de 2, entonces el compuesto es dióxido de azufre, ¿sí? De esta forma, fíjense que partí de una composición porcentual y llegué a la fórmula del compuesto. Hice el camino inverso a lo que habíamos visto antes. ¿Se entendió? Van a tener ejercicios parecidos en la guía para practicarlos, pero fíjense que son muy sencillos. Es sumamente importante que siempre pongan las unidades, ¿sí? Porque si van poniendo las unidades, pueden hacer estas relaciones como las que estoy mostrando yo acá, cancelo gramos con gramos, y siempre las unidades me están quedando del modo correcto, ¿sí? Yo sé precisamente a qué corresponde lo que estoy calculando. Sí, este es el último tema del parcial. Por último, estas son las últimas dos diapositivas. Siempre que vamos a ver que la mayoría de las sustancias que se encuentran, por ejemplo, si vamos en un laboratorio como reactivos, el porcentaje de pureza es el porcentaje en masa de una sustancia específica en una muestra que no es 100% pura. Perdón, vuelvo un cachito que Cristian no entendió el paso 3. El paso 3 nos dice, si tengo 100 gramos de muestra, estos porcentajes corresponden a 50,1 gramos de azufre y 49,9 gramos de oxígeno. Entonces, si yo sé que pesa 32 gramos, se me van gramos con gramos, me quedan que en estos 50 gramos tengo 1,56 moles de azufre, y lo mismo para el oxígeno. Ahora, como yo necesito la fórmula empírica, es decir, la menor proporción de cada uno de los átomos, y acá tengo números fraccionarios, lo que hago es dividir estos dos números por el valor menor, por el menor número de moles. Entonces, ¿qué número es menor? ¿1,56 o 3,12?
exacto, 1,56. Entonces, 1,56 sobre 1,56 me da un átomo, y 3,12 sobre 1,56 me da 2 átomos. Lo acomodo y me da la fórmula química del dióxido de azufre. Bien, Cristian. Entonces, les decía, de nada, como la mayoría de las muestras no son 100% puras, vamos a hablar de porcentaje de pureza. Esto nos va a decir qué porcentaje de una sustancia específica tengo y qué de impureza. Por ejemplo, todos habrán visto la botellita de alcohol con una etiqueta azul, ¿sí? Que dice alcohol etílico al 96% o etanol al 96%. Pero también hay una botellita roja que yo no conocía particularmente, que dice alcohol al 70%. ¿Alguien sabe qué significa esto? Ya sea al 96% o al 70%. El porcentaje Ese es el de pureza, porcentaje de digamos, pureza del alcohol. ¿cuánto alcohol tiene esa botellita? Otra vez, perdón, se cortó. Es el porcentaje de pureza que tiene el etanol en esa sustancia. En esa Por mezcla. ejemplo, fíjense, si yo tengo alcohol al 70%, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el resto? ¿Qué es el 30%? Supongo que Impurezas. agua. Agua, ¿sí? En este caso no hablamos de impureza. Por ahí este no es el mejor ejemplo, pero lo tomé como para que lo vean de exactamente, cosas que no son alcohol. Como estamos hablando de etanol, ¿sí? El 30% es agua, mientras que acá el 4% es agua, ¿sí? ¿Cuál está más concentrado? Y vamos introduciendo algunos conceptos más. Y el primero. El primero es exactamente el azul, ¿sí? Porque tengo solo 4% de agua acá, y acá tengo 30% de agua, ¿sí? Para desinfectar, ¿cuál utilizarían? Ahora, por ejemplo, llego de hacer las compras, voy, me saco el barbijo, me lavo las manos, y quiero higienizar, por ejemplo, el celular, que lo estuve toqueteando aunque no debería, y quiero desinfectar las compras. ¿Cuál utilizo? Amén del más barato. ¿El alcohol al 70% o al 96%? Y va a desinfectar mejor el que esté más concentrado. No. ¿Saben por qué no el que esté más concentrado? Sí, Lara, la OMS dice mayor porcentaje de agua. Entonces, Se cortó, profe, ¿lo puede repetir? Eso último. el que yo voy a utilizar es el alcohol al 70%. No, Germán, utilizo el alcohol al 70% porque tiene 30% de agua, mientras que el alcohol al 96% tiene solo 4%. Como este está más concentrado, se va a evaporar mucho más rápido, ¿sí? Que el que tiene agua. Este alcohol se evapora mucho más rápido que este. Entonces, el alcohol al 70%, tiene mayor poder de desinfección porque dura superficies que los aplico. ¿Se entiende? Nada, este era un ejemplo coloquial para la situación actual. Pero, por ejemplo, vayamos al laboratorio, vamos a ver que para los trabajos analíticos es necesario tener en cuenta la pureza de las drogas. Fíjense, esta es la etiqueta de un recipiente que nos dice sodio hidróxido, primero nombra el catión, pero es solamente para ubicarlos más rápidos a las drogas. Entonces, hidróxido de sodio, 96%. ¿Qué quiere decir hidróxido de sodio al 96%? Haciendo la misma analogía. Que tiene el 96% de hidróxido y el resto es agua. Sí, pueden ser impurezas. Acá no agua, pero el 4%, claro. Lo restante, para completar el 100%, son impurezas, ¿sí? Perdón, yo no les dije una droga sólida. Entonces, en esta viene como unas lentejas, le llaman, como unas lentejitas de hidróxido de sodio. El 96% es hidróxido de sodio, o sea, NaOH, sodio, oxígeno, hidrógeno, y el 4% restante es de impurezas. ¿Sí? Eso es la información que nos está dando la etiqueta. Podemos establecer los mismos factores unitarios. En 100 gramos de muestra tengo 96 gramos de hidróxido de sodio, o en 100 gramos de muestra tengo 4 gramos de impureza, o la relación entre la droga pura y las impurezas. Entonces, fíjense,
por último, el último ejercicio del día. Nos dice, calcular las masas de hidróxido de sodio y de impurezas que hay en 45,2 gramos de hidróxido de sodio de 98,2% de pureza. ¿Qué información nos está dando este ejercicio? Tenemos la masa total de la solución. Antes que nada, por ejemplo, yo voy al súper y traigo una bolsa con manzanas. Cuando llego a casa, mi mamá, mi papá, mis hermanos, lo primero que vieron es que traje manzanas. Después se fijan en cuántas traje. Entonces, ¿cuál es el compuesto acá? Lo primero que veo. Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, muy bien. ¿Qué más, aparte del hidróxido de sodio? ¿Qué otra información nos está dando? La cantidad que tenemos en gramos de hidróxido de sodio. Bien, la masa. Y que no es una sustancia 100% pura y que su pureza en porcentaje es el 98,2%. Bien. Y como dijeron acá también, que tiene, si tengo un 98,2% de pureza, lo restante para llegar al 100%, o sea, 1,8, son impurezas. Entonces, conociendo el porcentaje de hidróxido de sodio, obtenemos estos factores unitarios, los que dijimos recién. En 100 gramos de muestra, tengo 98,2 gramos de hidróxido de sodio, o lo que es lo mismo, 1,8% de impurezas, ¿sí? Dijimos entonces, en 100 gramos de muestra, si tengo 98,2 gramos de hidróxido de sodio, tengo 1,8 gramos de impureza. Sí, Lara, o Lari, sí. Entonces, me preguntaba, calcular la masa de hidróxido de sodio y de impurezas que hay en 45,2 gramos de hidróxido de sodio con 98,2% de pureza. Vamos a usar este factor unitario, el primero, para el hidróxido de sodio, en 45,2 gramos de muestra, ¿qué tengo? Sé que en 100 gramos hay 98,2 de hidróxido de sodio. Se me va gramo de muestra con gramo de muestra, y veo que la masa de hidróxido de sodio es 44,4 gramos de hidróxido de sodio. Mientras que en esos mismos 100 gramos de muestra, utilizo el otro factor unitario, se me van gramos de muestra con gramos de muestra, y voy a tener 0,81 gramos de impureza. O lo que es lo mismo, 45,2 menos 44,4, 0,81 gramos de impureza. ¿Se entendió? Buenísimo. Fíjense que en todos estos casos, que son muy útiles, muy prácticos, siempre y cuando utilicemos las unidades. Por eso es importante que en todos los ejercicios que planteen de acá en adelante pongan las unidades, porque de esta forma podemos, por ejemplo, cancelar, acá como decíamos, los gramos de muestra con gramos de muestra, y las unidades, la única unidad que me queda es los gramos de hidróxido de sodio, o en este caso, gramo con gramo se me van los gramos de impureza, ¿sí? Entonces, si ustedes usan estos factores unitarios, los pueden relacionar con la información que me da el problema y calcular o determinar la incógnita, lo que me está pidiendo el problema. Esto fue todo por hoy. En la guía de ejercicios número 6 van a tener varios para hacer. Ahí la veo a Mariela, no sé si Julia también está. Hola, buenas tardes. Me estoy dando cuenta que me olvidé de subir la guía, ya la subo. Exactamente, yo la vi, pero, a ver. No, yo no la subí ahora. No está la última, exactamente. Falta la última con